Bien, entonces continuando, como les explicaba, esta gráfica nos muestra el trabajo y el cambio de volúmenes a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense acá, en una primera etapa, las válvulas, la válvula mitral, hablando específicamente del ventrículo izquierdo, se abre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que inmediatamente el volumen telesistólico que existía, o sea, al final de la sístole previa, que era 50 ml, una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares, va aumentando, como vemos en la imagen. Fíjense, de 50 aumenta a 70 el volumen, a 90, a 110 y llega más o menos a 120 ml. Una vez que se llena por completo el ventrículo y llega a la cantidad de 120 ml, por lo tanto la válvula mitral se cierra. E inmediatamente, ¿qué pasa? Que empieza la contracción a nivel del ventrículo. Esta contracción va a hacer que la presión aumente, por lo tanto, fíjense la flecha, se dirige hacia arriba. Si vemos acá en la línea vertical, vamos a ver que existía una presión más o menos de 10 y que va, a medida que se va contrayendo, va aumentando la presión. Miren, llega más o menos a 80 milímetros de mercurio, inmediatamente la válvula aórtica se abre y se va expulsando la sangre a medida que también va aumentando la presión. Fíjense acá, la presión por ende, desde luego, la presión va a seguir aumentando. Miren, hasta llegar más o menos a 120 ml que tenemos acá en el dibujo, ¿no? Fíjense acá, sigue aumentando, se sigue expulsando la sangre, la presión llega hasta 120 ml. Una vez que se llega al tope, a los 120 ml, ya se expulsó toda la sangre. Inmediatamente la presión tiende a bajar. Va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega a una presión aproximadamente de casi, bueno, pues 0, o sea, puede ser 0 hasta 10. Recordemos que la presión del ventrículo izquierdo va de 0 hasta 12 milímetros de mercurio. Entonces puede llegar hasta 0, 8 de repente, pero desde luego respetando la presión como tal a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. Y una vez que llega a la presión basal, automáticamente nuevamente va a existir el llenado otra vez del ventrículo para poder expulsarse nuevamente. Entonces, este proceso de llenado, de relajación, de aumento de volumen, de aumento de presión, etcétera, va a conllevar desde luego el hecho de que la sangre se pueda expulsar por el ventrículo izquierdo y pueda distribuirse por todo nuestro organismo. Bien, entonces un pequeño resumen de lo que habíamos visto anteriormente referente al ciclo cardíaco, pero más, desde luego, relacionado con el trabajo del ventrículo izquierdo. Bien, entonces no nos olvidemos que el primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente al ciclo cardíaco? No, doctor. Bien, entonces continuamos. No nos olvidemos que este hecho de que exista un ciclo cardíaco nos refleja varios acontecimientos o varias alteraciones que pueden existir en el corazón. Pero en resumen, es nada más que el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos hacia lo que es el paso de la sangre hacia la aorta y la pulmonar. Por lo tanto, en el corazón, ¿qué vamos a tener? Una fase o una etapa de sístole, donde los ventrículos se contraen y expulsan la sangre, y una etapa de relajación, donde los ventrículos se llenan de sangre gracias a la sangre proveniente de las aurículas como tal. Entonces, ese es el paso de las diferentes, o del volumen a nivel intracardíaco. Ahora, entramos a una fase donde tenemos que tal vez hablar un poquito de la irrigación del corazón. Hay una lógica para todos ustedes. Si el ventrículo se hipertrofia, por ende va a requerir más oxígeno, por ende va a requerir más nutrientes. Entonces, cuando nosotros hablemos de síndromes coronarios en su momento,
vamos a tomar muy en cuenta esta irrigación que es importante en el corazón. Aunque no crean, la irrigación del corazón es tan fundamental que desde luego nos lleva a poder tener o colocar énfasis en este tema cuando hablemos de síndromes coronarios, a diferencia de otros órganos. En otros órganos, bueno, ya sabemos la irrigación, pero ya pues que, o sea, se sé que esa irrigación no me va a dar problemas, pero en el corazón sí. Y generalmente cuando yo tengo un paciente que se infarta o tiene un infarto, yo tengo que ver qué pasó, si fue una obstrucción de la arteria como tal, o fue que el miocardio requería más oxígeno y no le podría llegar por diferentes causas. Entonces, si vemos acá el corazón, la irrigación del corazón está dada por qué? Por un lado, por la coronaria izquierda y por otro lado, la coronaria derecha. Pero esta coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas importantes, la circunfleja, como vemos acá en la diapositiva, y la descendente anterior. La circunfleja no solamente va a irrigar la parte lateral del ventrículo izquierdo o la cara lateral, sino también va a irrigar parte de la cara posterior del corazón, como vemos acá en la imagen, ¿no? Estas ramas que aunque están no muy de color menos intenso que en cuanto a lo que es el color rojo, pero nos está indicando que está llegando a la parte posterior del corazón. La descendente anterior que tenemos acá irriga más que todo la cara anterior del corazón y también el ápice o el vértice del ventrículo del corazón. Por lo tanto, todas estas dos arterias, tanto la descendente anterior como la circunfleja, van a dar origen a diferentes ramas diagonales y también algunas ramas septales o alguna rama marginal como ser la, ¿no? Como ser la circunfleja como tal. Entonces, ¿yo por qué no coloco mucho interés en estas ramas delgaditas que veo acá? Porque si se obstruyen, de repente va a haber otras ramas cercanas a estas que van a irrigar ese lugar afectado por la obstrucción de esta arteria. Pero es más importante que si se obstruye la descendente anterior. Si la descendente anterior se obstruye, desde luego va a interferir en la irrigación de un área muy importante del corazón, como ser la cara anterior. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de síndrome coronarios, es importante que nosotros podamos resolver ese problema de obstrucción a nivel arterial y favorecer el flujo a nivel de estas dos grandes arterias provenientes de la coronaria izquierda. Ahora, el lado derecho del corazón está irrigado por la coronaria derecha, como su nombre lo indica. En algunos pacientes, en el 25% de los pacientes, la coronaria derecha va a dar origen a qué? A la descendente posterior, como vemos acá en la imagen, ¿no? Esta es la descendente posterior, que no siempre está presente por si acaso para todos ustedes, no todos los pacientes lo tienen. Esta descendente posterior va a irrigar más que todo, ¿qué? El ventrículo derecho y también parte de la cara posterior del corazón como tal, como vemos en la imagen. Entonces, el hablar de irrigación es fundamental y tal vez estamos tocando un poco en este tema de generalidades que nos va a orientar posteriormente a decir, ah, no, el paciente está con un síndrome coronario, o no, el paciente está con una isquemia suprapicárdica, subendocárdica, etc. Entonces, eso es muy fundamental. Yo un ejemplo, tengo pacientes que tienen hipertensión, que tienen un corazón hipertrofiado. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión y que tienen hipertrofia, por ende, son candidatos a tener algún padecimiento cardíaco que puede condicionar una alteración muy severa en un futuro. Bien, y acá en esta otra diapositiva, si vemos muy bien, tenemos lo mismo, ¿no? Acá tenemos la coronaria derecha, acá tenemos la coronaria izquierda como tal, acá tenemos la circunfleja, acá tenemos la descendente anterior y la coronaria derecha que puede dar origen, como les decía, a una rama que es la descendente posterior como tal. Bien, entonces esa es parte de la irrigación del corazón, así como todos los órganos, el corazón necesita irrigación, necesita nutrientes y necesita desde luego también de que no le falte sangre, especialmente al miocardio, que es un tejido muy, desde luego, muy requeriente de oxígeno y que a la larga puede condicionar alguna otra alteración. Bien, entonces continuamos, vamos a ir viendo ahora
algunas importancias referente a la circulación mayor, circulación menor. La circulación menor habíamos comentado que está relacionada con qué, con las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, específicamente también con las venas cavas, vena cava inferior y la arteria pulmonar como tal. Entonces, todas estas estructuras mencionadas se relacionan con la circulación menor. La circulación mayor, por ende, está representada por las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, desde luego, y también las venas pulmonares, que son las que proveen de sangre hacia lo que es la aurícula izquierda. Por lo tanto, bueno, pues estas estructuras ya mencionadas se relacionan con cada uno de sus circulaciones, ya sea mayor o ya sea menor. Hablemos un poquito del sistema de conducción cardíaco. Ya en inicio de clase habíamos comentado que el corazón es dependiente de un sistema de conducción, un sistema eléctrico especializado que favorece la despolarización de las aurículas como también de los ventrículos. Por lo tanto, bueno, acá grandes rasgos, porque tenemos un tema dedicado al electrocardiograma nada más. Tenemos el nodo sinusal, que se encuentra por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, más específicamente hablando a 2 milímetros por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinusal se va a conectar con el nodo AB a través de 3 fibras interauriculares. Por un lado, tenemos esta de acá que se va a bifurcar y va a ayudar en la irrigación de la aurícula izquierda, llamada el haz de Bachmann. Otra media o un haz medio que va a recibir el nombre de Wenckebach, y una fibra interauricular que se va a encontrar un poco cercano a la cara posterior del corazón de la aurícula derecha, que va a recibir el nombre de la fibra de Torel, o también llamada tracto interauricular posterior. ¿Listo? Entonces estas 3 fibras van a ayudar al paso del impulso que se originó en el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, y que lo van a llevar al nodo B. Una vez en el nodo AB, el impulso va a salir a través del tronco de haz de His, como vemos en la imagen, pero este tronco de haz de His se va a bifurcar, se va a dividir en 2. Una rama que va a ir al lado izquierdo y otra rama que va a ir al lado derecho. Y ya a nivel distal vamos a ver estas pequeñas fibras, que son las fibras de Purkinje, ¿no? Que se encarga del envío del impulso ya a nivel distal, para poder, bueno, favorecer la contracción como tal. Bien, entonces esto es lo que habíamos hablado, las fibras interauriculares, muy importantes, su relación. Mencionar que el nodo sinusal hoy en día es considerado y siempre ha sido, bueno, desde hace mucho tiempo, un marcapaso fisiológico que automáticamente va a producir una estimulación de acuerdo al funcionamiento en que se encuentre, ¿no? ¿Qué más? Sabemos muy bien que el nodo sinusal también va a otorgar la frecuencia cardíaca. Este nodo sinusal trabaja a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100 latidos por minuto. Entonces eso es lo normal, ¿no? Cuando hablamos de frecuencias cardíacas. Bien, entonces no nos olvidemos que las diferentes fibras, las diferentes ramas, se localizan en su cavidad correspondiente, ¿no? Como vemos acá en la imagen, la fibra del lado izquierdo, que va a inervar con el lado izquierdo como tal, y la rama del lado derecho, que va a inervar el ventrículo derecho como tal. Bien. Y el gas de His que se encuentra a nivel distal, ¿no? Ahora, algo que tal vez algunos de sus compañeros me preguntó en algún momento, me decía, doctor, pero si seríamos dependientes del nodo sinusal, ¿qué pasaría? Si solamente el nodo sinusal se encarga de dar la estimulación. Prácticamente ese organismo dejaría desde luego de funcionar, ¿no? Por lo tanto, nosotros no debemos pensar que el nodo sinusal lo es todo. Si el nodo sinusal se enferma, automáticamente el nodo AB se puede hacer cargo, ¿no? El nodo B manda el impulso, evita de que el corazón esté sin trabajar. Pero ese hecho de que lo envíe va a conllevar algunas alteraciones a nivel de lo que corresponde al corazón. Bien, entonces no nos olvidemos que si el nodo AB también puede estar enfermo, entonces ¿quién se va a hacer cargo? Puede hacerse cargo el tronco de haz de His,
o también pueden hacerse cargo las mismas fibras de Purkinje. Pero a medida que estas fibras de Purkinje van trabajando, también pueden condicionar algún otro trastorno por el funcionamiento de las mismas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es el trabajo y la opinión del sistema de conducción cardíaco. Pero el trabajo del corazón no solamente va a depender de él, también pueden intervenir diferentes factores como ser el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático y el parasimpático son plexos que se relacionan con el trabajo del nodo sinusal o en todo caso el nodo AB e inmediatamente pueden, por un lado, tener un efecto potenciador, hablando de lo que son las fibras simpáticas o el nervio simpático, o en todo caso pueden tener un efecto inhibidor, referente a que las fibras parasimpáticas pueden actuar a nivel del nodo AB y favorecer una contracción mínima para evitar alguna complicación. Bien, pero no solamente es dependiente de estas fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, sino también van a jugar un rol muy importante las hormonas. Recordemos que los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen un exceso de hormonas. Este exceso de hormonas va a condicionar una taquicardia, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero en algunos pacientes puede ser que estas hormonas tiroideas sean deficientes. Y estos pacientes se caracterizan, ¿por qué? Porque tienen un corazón que trabaja lento y también porque, bueno, prácticamente el corazón tiene que trabajar y tiene que ser estimulado también con otros factores, pero de forma correcta para evitar alguna alteración más. Entonces, son algunos factores que intervienen en el trabajo del corazón. No nos olvidemos que el corazón no lo es todo en el sentido de que no es dependiente del resto, sí es dependiente, pero de forma gradual y no ser muy bruscamente, ¿no? Entonces acá podemos ver, por un lado, el sistema de conducción, cómo funciona, se origina en el nodo sinusal, viaja al nodo AB, del nodo AB viaja por las de His, y cada uno se va por el lado derecho, izquierdo, perdón, o por el lado derecho, ¿no? Ahora, al hablar del electrocardiograma, nosotros no nos olvidemos, hablamos de ondas. Un electrocardiograma es nada más que una representación gráfica, ¿no? Una representación gráfica ¿de qué? De lo que es el funcionamiento cardíaco. Entonces, si vemos acá en este electrocardiograma, yo tengo que valorar esto, esta onda de acá, miren, esta onda P. Entonces tengo que valorar, pensar si es apropiado para ella, ¿no? Tengo que valorar el QRS, como vemos acá en la imagen, ¿no? El QRS que representa, ¿qué? La contracción ventricular. Y por último, la onda T, que representa la contracción o la repolarización ventricular como tal. Entonces nosotros tenemos que evaluar estas ondas que vemos acá en la imagen. No evalúo nada más si es que está arriba, si es que está bajo la línea, si es que tiene un poco de interferencia, bueno, pues ya, ni modo, pero tengo que valorar yo estas ondas para poder sacar una conclusión. Bien. Es así que debemos mencionar lo siguiente, algunas características propias de las arterias y de las venas. Entonces, por un lado, si vemos acá en la imagen, las arterias tienen más músculo, una capa muscular mucho más gruesa a comparación de lo que corresponde a las venas. Las venas tienen una capa mucho más delgada y también, bueno, pues se caracterizan por el mismo hecho de que en algún momento, si es que llega a producir una alteración acá, pueda existir algún compromiso a nivel arterial. Entonces, nuevamente, vemos acá los capilares. Los capilares solamente están cubiertas de endotelio. No es así como en el caso de las arterias y las venas, donde ambas están recubiertas tanto por una túnica media, una adventicia superficial y un epitelio a nivel interior, ¿no? De la arteria o de la vena como tal. Entonces, no nos olvidemos, si nos preguntan de examen o nos dan algún interrogatorio, recordemos que nosotros vamos a tener siempre una relación referente a las capas del corazón, ¿no? En el sentido de las arterias y las venas. Ahora, algo importante, ¿no? Alguna vez ustedes han debido llevar, tal vez en cursos inferiores,
referente a que la sangre sale de forma más brusca a nivel arterial, ¿no? A comparación de las venas. ¿Es por qué? Porque las arterias manejan más presión y también porque tiene una musculatura que permite que la arteria, desde luego, se pueda conducir la sangre con mayor intensidad. Y también mencionar que el color es muy importante, ¿no? Un color rojo rutilante, la sangre que se circula por las arterias. ¿Por qué? Porque está llevando oxígeno, a comparación de la sangre que se lleva o que se transporta por las venas, donde es un rojo de color rojo vinoso, ¿no? Pero sabemos muy bien que la diferencia entre estas dos siempre va a ser la presión con la que la sangre se transporta. Que si yo me corto la arteria, van a ver cómo la sangre sale con intensidad, pero en las venas la sangre sale lentamente, que se puede hacer un control de forma minuciosa. Bien, entonces no solamente es dependiente de las arterias y de las venas, también mencionar que bueno, pues tanto la arteria como la vena, habíamos mencionado, tiene una túnica adventicia que es la más periférica, ¿no? Que se relaciona con su medio, la túnica media que está compuesta por fibras musculares y la túnica interna que está compuesta por endotelio, como vemos acá en la gráfica o en el dibujo. Los vasos sanguíneos, algunos tienen válvulas por si acaso. Fíjense acá, especialmente las venas que se encuentran a nivel de extremidades inferiores tienen válvulas. Estas válvulas evitan que la sangre regrese a nivel de lo que es miembros inferiores. Sabemos muy bien que la sangre tiene que dirigirse hacia la aurícula derecha para poder, de alguna otra forma, eh, relacionarse con el trabajo de las venas. Entonces, una característica o una diferencia entre las venas y las arterias es que las venas tienen válvulas, a diferencia de las arterias que no la tienen. Bien, entonces por otro lado tenemos los capilares que están compuestos nada más por una capa endotelial, donde nosotros podemos evidenciar que este capilar, ante todo, se relaciona con el intercambio de diferentes compuestos, ¿no? Como vemos acá en la imagen, va a ayudar en el intercambio gaseoso, tanto de oxígeno, que se encuentra en gran cantidad a nivel arterial, como también de diferentes compuestos, como el dióxido, ¿no? De componentes que son dañinos para nuestro cuerpo, ¿no? Hablando del dióxido de carbono. Entonces, los capilares, si tienen una capa muy fina, es ante todo con este objetivo de poder favorecer el intercambio gaseoso. Pues acá podemos ver algunas nuevamente a la arteria, la vena, y tenemos los capilares, ¿no? Algunas diferencias importantes en cuanto a lo que es su morfología y su estructura, y la complejidad en cuanto a lo que es las arterias en su trabajo y también en su control respectivo. Acá lo mismo, hemos visto los capilares, y bueno, acá más o menos concluye el tema. Bien, a ver, conclusiones, ya terminando el tema. Por un lado, hemos mencionado que el corazón es un órgano que actúa como una bomba. Transporta sangre, ayuda en el transporte de sangre, la cual va a contener ¿qué? Oxígeno, va a tener nutrientes, incluso algunos otros compuestos como ser hormonas, ¿no? Este corazón es tan noble que desde luego su alteración a nivel del sistema de conducción cardíaco va a conllevar a alteraciones en el funcionamiento de esa persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el corazón debe trabajar de forma correcta, porque el corazón es el único órgano que ayuda. Un ejemplo, si el paciente tiene fibrosis pulmonar, no capta bien la cantidad de oxígeno, por lo tanto, ¿qué se acontece? Que el corazón empieza a trabajar más rápido. Tenemos, por lo tanto, una taquicardia compensatoria. O en todo caso, un paciente que está con anemia, ¿no? Sabemos que la anemia se caracteriza por una deficiencia de glóbulos rojos. Si hay una deficiencia de glóbulos rojos, va a haber poco oxígeno, poco nutriente que se va a transportar. Por lo tanto, el corazón automáticamente empieza a trabajar rápido y dice, si yo trabajo rápido, voy a poder expulsar más rápido sangre y voy a poder nutrir a mis órganos, ¿no? Pero lamentablemente también es una taquicardia compensatoria. Y así, sucesivamente, el corazón va tratando de ayudar a los diferentes órganos para que puedan salir, desde luego, adelante y no tener ninguna disfunción a comparación de otros órganos.
Ahora, el corazón, ojo, muy importante, tenemos una clase destinada a cardiopatías congénitas. El desarrollo del corazón es muy complejo, tanto así que hay diferentes tipos de cardiopatías congénitas. Desde el mismo hecho de pensar en una cardiopatía congénita simple, como ser la comunicación interventricular, a una, desde luego, de mayor complejidad, como puede ser el trabajo a nivel de lo que corresponde el corazón y el cerebro. Entonces, no nos olvidemos, y esta es una clase introductoria que tal vez es un poco larga, pero hemos tratado de hablar de diferentes causas, diferentes situaciones, diferentes características que tiene solamente el corazón, a diferencia de otros órganos que no lo tienen. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? No, doctor, no tengo pregunta. Pero ahora tengo una clase. ¿Puedo salir de esta? Sí, sí, Perdón por eso. sí, sí. Está bien, gracias, doctor. Doutor, eu também tenho outra classe agora que empezó a las 9:30. Bien, escúchenme chicos, vamos a terminar acá. Algo que tal vez no han hecho como grupo es crear un grupo en Telegram. Mi otro grupo teórico ya han creado un grupo en Telegram y les estoy mandando los videos de las clases para que puedan repasar. Entonces, si pueden crear un grupo prácticamente en Telegram, yo les voy a pasar ahí los videos para que puedan repasar y puedan estudiar posteriormente. Así van a tener todo el material. Creo que ya les pasé las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Entonces, crean un grupo y yo les envío ahí todos los videos. Ya lo tengo guardado, entonces solamente a ustedes no les pasé. Al otro grupo, bueno, tanto a mi grupo teórico de la Nueva Maya como de la Antigua, ya les he pasado toda la información. Así que no hay problema, pueden crear y yo les envío todo. Ya, doctor. Ya, doctor, gracias. Está bien, doctor. Muchas Listo, gracias. entonces en eso quedamos. A ver, chicos, ¿hay alguno de ustedes que pasa prácticas conmigo en estas fechas? ¿Alguien tal vez de acá, de teoría? Sí, doctor. ¿De qué grupo Sí. eres? P7. Ya, les he mandado un link al grupo para poder reunirnos mañana, bueno, en una pequeña sesión que vamos a hacer para coordinar para las clases. Tenemos que ya nuevamente, les recalco, tenemos que arrancar, es el temario bastante y tengo que mandarles bastantes trabajos en cuanto a lo que son electrocardiogramas y también algunos otros trabajos que les voy a solicitar. Por lo tanto, esas clases son para coordinar, no es para que tal vez tengamos un malentendido y decir, no, vamos a hacer lo que le conviene a uno de los compañeros, no. Es para coordinar y para poder entrar en un acuerdo y ver los horarios pertinentes para llevar las clases a cabo. Entonces, por ahora, mañana vamos a ingresar esos links que ya les envié y vamos a coordinar con calma y les vuelvo a recalcar, conmigo las cosas con calma, no traten de estresarse, puesto que eso no nos va a llevar a ningún lado. Trataremos de coordinar bien para después arrancar de una vez todas las clases. ¿Listo? Listo, doctor. Muy Ya, bien. gracias, doctor. Entonces, en eso quedamos, chicos. luego. Buenas noches y lo habilita nomás el grupo en Telegram. ¿Listo? Listo. Ya. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Luego.